yo soy directora de una escuela primaria y en oportunidad de otras elecciones, en ese momento senador que recorría escuelas, nos conocimos y me pareció interesante su propuesta de armar un frente para la educación y el trabajo donde tengamos mayor representatividad el sector docente, ¿no? Yo en este momento tengo una antigüedad de 25 años, estoy en actividad, estoy trabajando, y me parece que hay una deuda muy importante del Estado para con este sector, y esta es la posibilidad de involucrarse y de tratar de llegar al Poder Legislativo con un espacio nuevo que se está formando, que se viene conformando desde el 2019, donde ya participamos en las elecciones para gobernador provincial. Y bueno, entusiasmar y empatizar en primer lugar al colega que necesita tener un referente, como ya lo dije, en la Cámara de Diputados. De llegar a tener voz en la Cámara de Diputados, se avanzaría sobre los proyectos que defienden la ley del cupo de vivienda para docentes, muy importante en este momento porque sabemos que hay una ley, pero tenemos que respetarla para que todos los colegas puedan acceder al techo propio, hacer cumplir los estatutos y reglamentos para que haya ingresos en los diferentes niveles educativos, inicial, primario, secundario, nivel medio, estabilidad laboral, ¿sí? Para el personal suplente, interino, titularización, que es lo que uno persigue en la carrera. Claro. Y con respecto a otras áreas, seguridad, salud pública, ¿sí? Totalmente, más de controlar, me parece que tenemos que fomentar, conocer el presupuesto y definir en cuáles de los sectores de la sociedad se va a invertir, de qué manera se lo va a hacer y en qué manera eso beneficia al pueblo, ¿sí? Más recursos para salud. Tenemos que tener un fondo de recupero del INSEP para mejorar los ingresos, ¿sí? Nosotros sabemos que actualmente está atravesando una crisis institucional el INSEP, donde nosotros, para ir a tener que ser atendidos, tenemos que pagar un plus, ¿sí? Este recupero de ingresos, que si bien ya está legislado, tiene que volver al bolsillo del trabajador. Tenemos que tener en ciudades cabeceras centros, ¿sí? Especialistas, que no falten ginecólogos, pediatras. Totalmente la ley de mantenimiento de infraestructura hospitalaria con un monto actualizado cada año debido a la inflación, ¿no? Nosotros a nivel nacional no hemos hecho alguna alianza, solo nos presentamos a elecciones legislativas provinciales con una lista de 16 candidatos, con José Giulioni en segundo lugar, que es de la ciudad de Sáenz Peña, Aide Ledesma, que es de la ciudad también de Sáenz Peña, de Escuela Técnica, directora. También está José Campañola, que es del área comercial, también del interior de la provincia. Paulina Riquelme, una docente de nivel inicial. En su mayoría es la primer lista con mayor porcentaje de docentes que aspiran a tener un lugar en la Cámara. Uh-huh. Ese va a ser Jóvenes el objetivo, también, ¿no? Ese va a ser el objetivo, de que más docentes tengan representatividad dentro de la legislatura provincial. Representación. ¿Por qué te explico? Porque muchas listas tienen docentes, pero no en los primeros lugares, ¿está? Entonces acompañan, pero sería un mayor caudal de votos, para que puedan ingresar. Nosotros en los primeros lugares tenemos docentes, ¿sí? O sea, es un sector importante de la sociedad que va a tener su representación de llegar a ocupar un lugar en la Cámara, ¿no? Yo trabajo en una escuela primaria de Barranqueras que tiene refrigerio, comedor, y estamos atravesando a nivel provincial una de las situaciones críticas agudizadas por la pandemia, que esto no tenemos que dejar de decirlo, es una pandemia mundial que nos afectó, donde sabés que somos una de las provincias que tiene el mayor índice de pobreza. En este momento hay muchos chicos que están sin vincular en la escuela primaria porque no tienen acceso de Wi-Fi en sus hogares. Las clases presenciales han vuelto y hay muchas escuelas que aún hoy, después de haber regresado a la presencialidad, no tienen la infraestructura necesaria, ¿sí? La situación laboral es fácil, sencilla, con recorrer los que somos de acá, de Capital, las 2 o 3 primeras cuadras de nuestra peatonal, te das cuenta de
los comercios que han cerrado, pequeñas pymes que han quebrado, ¿sí? Porque no pudieron sostener la carga impositiva de mantener una fuente de trabajo, no solo para su familia, sino para aquellos que tenían empleados. Y salud, bueno, ¿qué decirte de salud? Muchas familias golpeadas por la pandemia, personal de salud que ha fallecido, como nosotros decimos siempre, en la trinchera, en el interior, campos devastados. Nosotros necesitamos, Juan Manuel, que esto se revierta, ¿sí? Yo comentaba hoy en otro grupo de jóvenes con los que estuve hablando, cuando yo voté por primera vez en el 86, y te estoy hablando de más de 30 años, porque en la actualidad tengo 52, ya estaban estos nombres que hoy aparecen en las listas, que hoy son candidatos a senadores y a diputados. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es cíclico, ¿sí? Y vamos eligiendo las mismas figuras diferentes, unos son hijos ya, otros son... Pero no vemos ese cambio profundo que necesitamos, no vemos ese compromiso, esa empatía, ¿sí? Con los problemas sociales que, como yo te digo, ahora se agudizaron con la pandemia, ¿sí? Esto es algo que vino, que no se le culpa a nadie, es algo mundial, pero vino a agudizar cosas que estaban invisibilizadas, ¿sí? La pobreza, la deserción escolar que volvió, porque ya te digo, los chicos que no tienen wifi y que el año pasado no tuvieron presencialidad, hay que recuperar, ¿sí? Pedagógicamente hay que cuidar las trayectorias de estos alumnos, y yo creo que en eso tenemos que ser cautelosos y tenemos mucho compromiso de poder y llegar a hacer proyectos interesantes que puedan salvar esta situación.